Pero la pregunta es lo que nos ocupa. ¿Eres tú de nuestros? ¿Eres tú de los nuestros? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y ese era un concepto que los romanos tenían. Ya lo leímos. ¿Estás con nosotros o en contra nuestra? Si no está conmigo, está en contra. Y eso es real, eso tiene lógica. Eso es real. Aleluya. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él ni le dijo ni amigo ni enemigo. Le dijo, no. Yo he venido. Yo he venido como príncipe del ejército de Jehová. El comandante del ejército del cielo estaba en ese paraje esa noche y ha venido para instruir a Josué, para hablarle de la batalla que van a tener, de darle los pormenores. Pero le dice, pero el lugar en que estás es santo. Eso no lo hacía un ángel común y corriente. Ese fue el mismo ángel que se le presentó a Moisés allí al lado de la zarza aquella del monte Horeb. Y le dijo lo mismo: quita ese calzado que tiene de los pies, porque el lugar donde está es santo. Otros ángeles se manifestaron, pero nunca dijeron eso. Pero allí estaba el santo de los santos. Quite ese calzado. Y Josué los quitó, se postró en tierra y este personaje, el ángel de Jehová, empezó a darle las directrices, a mostrarle lo que se tenía que hacer. Cosa por cosa. Y si usted lee todos esos versos, va a encontrar que Josué se apegó a lo que aquel personaje le dijo. Tiene que reunir los sacerdotes, tiene que llevar aquí este grupo y darle una vuelta diaria al campamento, a la ciudad, que no era un pedacito. Tiene que darle por 6 días. Pero el último, el 7, tiene que darle 7 vueltas. En total fueron 13 vueltas que se le dio a la ciudad y no les permitían hablar ni les permitían decir nada a nadie. Solo los instrumentos de música sonando y Dios trabajando. Qué importante es esto. Que este hombre tenía definido si él era de ellos o era contrario a ellos. Y quiero decir algo, que no solamente cuando usted habla de un enemigo, no necesariamente tiene que tener en su corazón odio, rencor, resentimiento, soberbia, altivez, nada de eso. Pero usted tiene, como hijo de Dios, que detectar y conocer quién es su amigo y quién es su enemigo.
Gloria a Dios para siempre. Aleluya. A mí me han preguntado de un personaje pariente mío, ¿y qué es usted para él? ¿Y qué es él para usted? Bueno, yo no sé qué será él para mí, pero el concepto mío es que ni es enemigo, pero tampoco es amigo. Y si usted analiza la frase, va a encontrar que sí es enemigo. Porque si no es amigo, es enemigo. Aunque usted no sienta ningún odio, ningún rencor contra nadie, pero usted tiene que detectar el enemigo que puede estar en su propia casa, en su propia familia, enemigo que puede estar en su propio grupo de amigos que usted tiene, puede estar el enemigo. Y escuche lo que le voy a decir. Hay gente que tienen una cuenta en las redes sociales y está llena de enemigos. Y cuando el enemigo está celebrando su cumpleaños, allí le va el like, la felicitación. Bueno, uno tiene que definir. Uno tiene que definir. O tiene amigos o tiene enemigos ahí mezclados. Porque esos enemigos, tarde o temprano, le van a hacer la guerra. Se van a manifestar en alguna forma, de alguna manera, y van a golpear su vida. Porque el enemigo se da cuenta que usted le da felicitación a alguien que es un enemigo y dice, él está allá con ellos, pero es de nosotros. Vamos a buscar el número de teléfono para llamarlo, porque a él le agrada lo que nosotros hacemos. Y tiene que saber a quién apoya, a quién le dice amén, a quién y a qué le dice bien o mal. Pero hay que tener cuidado, porque el hombre, la mujer de Dios tiene que tener definido quiénes son de Dios, quiénes son sus amigos, quién es el que le puede hacer bien. Pero tiene que tener definido quiénes son los que pueden hacerle daño en el camino. Le pongo un ejemplo. ¿Por qué no tiene usted un león pequeño de mascota, un tigre? Téngalo, dele leche, dele manjares, duerma con él, consiéntalo. ¿Por qué no lo hace? Porque usted sabe que en el camino, después que crezca y ya tenga manifestadas en su vida la fiereza de lo que es una bestia destructiva, se va a levantar contra usted y lo va a devorar. Ese es el tal amigo, entre comillas, que es un enemigo y que usted tiene en su misma cuenta. Sí. Y que no es capaz, no tiene los pantalones para bloquear un instrumento del mal. Y ahí está, teniendo relación y comunicación. La palabra nos habla que el Señor habló de la amistad que tuvo Abraham
con él. Mire, en Isaías 41, la palabra dice lo siguiente. Alabado sea el Señor. El verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Si uno analiza por qué Dios le dio tanta confianza a Abraham, le tuvo tanta confianza, porque era un hombre fiel. Como hombre, como ser humano, tuvo sus fallas, sus defectos, porque ningún ser humano será perfecto, jamás en la tierra. Sin embargo, como hombre de Dios, llegó al tope, porque cuando Dios le pide que ofrezca a su hijo en holocausto y él no rehúsa, después de eso el Señor le dice: por cuanto obedeciste a mi voz, yo te bendeciré. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y lo llama amigo. Y también el apóstol Santiago, escribiendo a la iglesia en el capítulo 2 de la epístola de Santiago, habla en el verso 23 y dice lo siguiente: se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hay otras referencias, pero traje esto para mostrarle qué es un amigo y qué es un enemigo. El enemigo es el que se opone a alguien o a algo y es contrario a ellos. Es contrario. Pero usted puede andar con un enemigo y no darse cuenta. El proverbista dice, hablando de el falso amigo: ven, comamos y compartamos, pero su corazón no está con él. O sea, la falsedad. Puede usted caminar y decir: este es mi amigo. Y como dice el borracho, los borrachos, cuando están en su efecto del licor o de la droga, los drogadictos, dicen: yo doy la vida por usted. Mentiroso. Ni por él ha dado la vida, porque no ha sido capaz de dejar esa suciedad en la que vive. La falsedad se puede meter, pero delante de Dios usted sabe como cristiano que todo es transparente. Como cristiano todo es transparente. Delante de Dios somos examinados los pensamientos, las intenciones del corazón son examinadas y aún no está la palabra en nosotros y Él ya la sabe. Pero el falso amigo le puede estar diciendo una cosa, pero él está pensando: ¿cómo enredo a este
cómo lo desvío, cómo lo destruyo. Eso no quiere decir que su enemigo no lo invite a un café. Eso no quiere decir que su enemigo no le gaste un almuerzo, una cena. El enemigo va a buscar todas las formas de embaucarlo, de dañarlo, de meterlo allí y de activar y levantar los sentimientos. Entonces el sentimentalismo, ay, qué amigo, qué amiga, qué clase de persona, pero usted no lo conoce, usted no sabe lo que hay por dentro. Si usted se arrodilla a buscar a Dios, a pedirle al Señor, el Señor le va a hacer una radiografía de ese individuo. Por eso no se puede confiar al 100% en un ser humano. No se puede, porque no es correcto, es peligroso. Confía en el Señor. Ámelo a Él con la fuerza, con la mente, con el corazón, con el alma, pero no a otro ser humano, porque usted no sabe. Ahí va con usted, pero usted no sabe. En una guerra, en una batalla de un ejército, nadie confía en el otro. Nadie está confiando en el otro porque no sabe si ese que está al lado de él, que le dice yo soy su compañero y aquí solo es una señal para disparar el arma y yo lo voy a defender, y le da una terapia falsa, y el otro se confía. El otro se confía. Mire, un hombre estaba preso. No lo habían llevado directamente a una penitenciaría o a una cárcel de seguridad, pero estaba preso en un puesto de policía. Y el hombre, astuto, le empezó a decir a los dos guardias que tenía al frente de él cuidándolo: tengo un hambre horrible. Y se inventó bostezar. Y bostezaba. Tengo un hambre horrible. Yo no sé qué vamos a hacer. Y al ratito, uno de los policías empezó a bostezar. Se le prendió el hambre. Y seguía. Esta noche va a ser la peor para mí, porque ustedes me tienen aquí. Cualquiera de ustedes debería ir a comprar algo para que comamos los tres. Yo los invito, le digo. Los invito. Ustedes no estén pensando de que yo me vaya a ir. Yo no debo nada y no me voy a ir. Y les dio mentalmente una terapia. Le dio el dinero, el otro se fue a comprar un pollo asado para traerlo y compartirlo entre el preso y los dos guardias. Mientras él andaba por allá, el otro dijo: voy a ir al baño, y nada ha pasado. Pero resulta que el que se fue a la calle dejó su arma en un lado y él estaba chequeando. Cuando el otro entró al baño, él se levantó, se apoderó del arma y se paró cerca de la entrada del baño. Cuando él abrió la puerta, le dijo: no se mueva. Entregue el arma o se muere. Y le entregó el arma. Desarmó a los dos.
a pura terapia, a puro bla bla, a pura falsedad. Agarró unas sábanas que habían, porque un segundo piso, hizo unos nudos y se bajó con las dos armas y se tiró a la calle. Cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero en una guerra nadie se debe confiar del otro, porque el otro puede ser un espía que usted no conoce. El otro puede ser del ejército enemigo y no lo conoce. ¿Sabe que cuando murió José, dice la Biblia, el hijo de Jacob en Egipto, que fue gobernador de Egipto por mucho tiempo, muchos años, pero murió y se levantó un rey que no conocía a José ni al pueblo? ¿Y qué fue lo primero que hizo este hombre? En su administración dijo: los israelitas en número son más que nosotros. Estos en cualquier momento se van a levantar y van a acabar con nosotros. Entonces empezó hablándole a las parteras que todo el que naciera hijo varón lo mataran, lo tiraran al río. Si nacía una hembra, pues la dejaban, pero si era varón, muerto. Porque dijo: aquí no se van a seguir reproduciendo, porque van a ser más que nosotros. Y el argumento que puso este hombre es: va a venir una guerra y ellos se van a poner del lado de nuestros enemigos y nos van a aniquilar. Usted no sabe, la persona que deja de buscar a Dios, la persona que no es un verdadero hijo de Dios, es peligroso. Es una mascota fiera. Es una mascota de la iglesia, peligrosa, que en cualquier momento se puede levantar y puede devorar. Por eso el cristiano tiene que tener una línea y saber quién está con usted y quién no está con usted. Y ver las señales y las características de lo que está haciendo. A Dios sea la gloria. Mira, hermano, en Mateo 13:30 dice la palabra: glorificado sea Dios. Mateo capítulo 12, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es posible que usted tenga un hijo o una hija en su casa que cada vez que usted habla, él le contradice. Él no está de acuerdo. Él dice: el concepto mío es este y el suyo a tierra. Y siempre le contradice. Y siempre se convierte. Abra los ojos. Porque el que no es con usted, es contra usted. No puede seguir dos líneas iguales o paralelas. No se puede ser paralelo con el enemigo. Ahí hay que romper eso. Definitivamente. Hay que abrir los ojos. A Dios sea la gloria. Y note que el que está hablando es el Señor. Él dijo: el que no es conmigo, contra mí es, punto. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero no es conmigo.
Seguimos viendo. El Señor pronunció una maldición. El capítulo 5 de Jueces. Encontramos Jueces capítulo 5, el versículo 23. Aquí dice la palabra: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, contra los fuertes. Cuando Dios decretó la guerra contra Sísara y contra todos sus habitantes, los enemigos de Israel, Meroz, una ciudad, no les importó y no salieron, no tuvieron voluntad para ir a defender, a ponerse del lado del pueblo de Dios, sino que se negaron a ir. Cuando hay alguien afine y alguien que está con usted, realmente la línea es una sola. No hay dos líneas. ¿Sabe que una de las cosas extrañas que sucedieron en Pedro el día de su caída, de su descarrío, cuando negó al Señor, es que después de eso lo encontraron sus compañeros calentándose con los impíos, metido allí, tratando de ocultarse? Y por eso los que lo veían decían: usted andaba con ese Jesús de Nazaret. No, yo no. Sí, es que se parece. Es que habla igual. Usted andaba con él. Hasta que lo hicieron, lo provocaron y empezó a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Mezclando la línea. La línea del hombre de Dios es una sola.